To do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hablaremos sobre líquidos en paciente pediátrico con sepsis abdominal. Es muy importante que en los pacientes con un dolor abdominal y probable abdomen agudo se realicen estudios de laboratorio. Esto tanto para evaluar, pues ahora sí que la causa del dolor abdominal y también evaluar si necesita alguna corrección hidroelectrolítica. ¿Qué estudios de laboratorio hay que realizarle a estos pacientes? Hay que hacerle una biometría hemática para ver si hay una leucocitosis, neutrofilia, anemia, trombocitopenia, trombocitosis, o incluso si hay una hemoconcentración que nos hable de una deshidratación. Unos electrolitos completos para ver si hay un desequilibrio hidroelectrolítico que hay que corregir de forma urgencia. Una química sanguínea para evaluar si hay alguna falla renal aguda, secundaria a una deshidratación o incluso también por algún daño renal. El examen general de orina es muy importante para evaluar si se trata incluso de una infección de vía urinaria o también para evaluar la densidad urinaria. Alguna gasometría para evaluar el estado metabólico del paciente, sin corrección si es necesario de una acidosis. También evaluar los tiempos de la coagulación para ver si es necesario plasma, si es necesario vitamina K. Una vez que ya llegó el paciente, se diagnostica un abdomen agudo, que es incluso quirúrgico, que va a pasar a la cirugía y se va a dejar en ayuno el paciente, pues es importante hacer el cálculo, ¿verdad? De sí, principalmente el plan de líquidos. Aquí hay dos formas en pediatría para hacer el cálculo de los líquidos. Una es por medio del cálculo de la superficie corporal o la otra es por medio del cálculo de acuerdo a una fórmula que se llama Holiday-Segar. El cálculo de la superficie corporal la podemos clasificar en dos grupos. Uno, cuando son menores de 10 kilos o cuando son mayores de 10 kilos. Aquí, cuando son menores de 10 kilos, se utiliza esta fórmula, que es para sacar la superficie corporal. Es peso por 4 más 9 entre 100. Todo eso entre 100. Cuando pesan más de 10 kilos y queremos sacarla primero la superficie corporal, es peso por 4 más 7 entre peso más 90. ¿Ok? Entonces ya sacando la superficie corporal, vamos a multiplicarlo por los líquidos que necesita nuestro paciente. ¿Ok? Que pueden variar aquí. Si el paciente viene hidratado y que apenas va empezando con su cuadro y no ha presentado mayor vómitos o pérdidas insensibles, podemos multiplicar la superficie corporal que nos salió por 1500. Pero si el paciente ya tiene una deshidratación más tardía, pues sí, hay que multiplicar esa superficie corporal por 1800 o incluso evaluar si es necesario, pues cargas con cristaloide. Las cargas con cristaloide se calculan de 10 a 15 mililitros por kilo dosis. Se puede pasar incluso para 30 minutos si es necesario y así en caso de que el paciente presente datos de shock, se pueden otorgar hasta dos cargas de 10 a 15 mililitros por kilo dosis hasta dos cargas. Si posterior a estas dos cargas el paciente persiste con datos de choque, entonces es necesario evaluar qué tipo de choque es. Si es un choque, por ejemplo, secundario a alguna pérdida sanguínea, es importante cruzar al paciente y
pues verificar qué tipo de sangre es para así transfundir la sangre, porque aún así cuando nosotros pongamos los líquidos, los pongamos altos, aún así cuando el paciente le estemos pasando las cargas, si no le pasamos la sangre o no revertimos la causa que lo llevó al abdomen agudo, pues muy probablemente ese paciente pues no mejore. Va a mejorar por tal vez unos minutos o unas horas, porque le estamos soportando los líquidos necesarios para mantener el líquido pues intravascular, pero hay que revertir la causa. Entonces, esa es la primera forma para calcular la superficie corporal de acuerdo a menores de 10 kilos o mayores de 10 kilos. Hay otra fórmula que es de acuerdo al Holiday Sega. Aquí, si por ejemplo el paciente pesa de 1 a 10 kilos, se otorga 100 mililitros por kilo paciente. Si pesa entre 11 a 20 kilos, se dan 1000 mililitros más 50 mililitros por cada kilo extra a partir de los 11 a los 20 kilos. Y si pesa más de 21 kilos, se da 1500 más 20 mililitros extra por cada kilo extra después de los 21 kilos. Entonces, es muy importante primero evaluar el punto de partida con cada paciente. El paciente, ¿cómo viene? ¿Viene hidratado o viene deshidratado, con fiebre, quemado? ¿O viene un paciente ya previamente enfermo, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, con alguna insuficiencia hepática? Entonces, aquí es muy importante eh, saber qué tipo de paciente estamos tratando. Si es un paciente pues que viene realmente apenas en sus primeras horas de inicio, se puede iniciar con 1500, como ya les comentaba previamente, mililitros por metro cuadrado al día. Si ya es un paciente que ya está más deshidratado, pues vamos a otorgar estas dos cargas de cristaloide con solución fisiológica o solución de Harman y posteriormente dejarle un plan de líquidos a 1800 por metro cuadrado al día. Si el paciente tiene alguna patología previamente ya conocida con alguna patología cardíaca o renal o hepática, se otorgaría a 1200 mililitros por metro cuadrado al día. Hay que estar reevaluando al paciente su estado de hidratación, sus signos vitales, su uresis, su balance hídrico y su peso con el que llegó y con el que vamos avanzando día a día. Y así de acuerdo a estos balances, ir modificando el plan de líquidos. Es importante recordar los requerimientos base de sodio, potasio y cloro. Bueno, vamos a tener aquí un ejemplo. El paciente pesa 7 kilos. En este caso, si pesa 7 kilos, yo le recomiendo usar un poco más el cálculo con Holiday Sega, ¿ok? Entonces, si pesa 7 kilos, vamos a multiplicarlo por 100 porque por cada kilo son 100 mililitros. Entonces, tenemos que son 700 mililitros al día, ¿ok? Entonces, esos son los 700 mililitros que le vamos a dar en general al día. Aquí es importante pues, saber también que hay dos formas de hacer el cálculo. Sí, puede ser la primera forma con vamos a poner así tal cual nuestra indicación. Rol IV para 8 horas. 700, que son 700 mililitros al día. 2 a 1, ¿qué quiere decir 2 a 1? Que le vamos a esos 700 mililitros, lo primero vamos a dividirlo entre 3, porque son tres roles, por decir, al día, ¿ok? Entonces, si hacemos el cálculo, son 700 entre 3, ¿ok? Entonces tenemos que ya para un turno de 8 horas le vamos a dar 233 mililitros, ¿ok? Y 2 a 1, ¿qué quiere decir? Que eso lo vamos a 233, lo vamos a dividir entre 3 y le vamos a dar 2 tercios de solución glucosada, es decir, 155 mililitros. Y 1 tercio, que son 77 mililitros de solución fisiológica. Eso quiere decir el rol con 2 a 1 de solución glucosada y 1 de solución fisiológica, ¿ok?
Y vamos a otorgar pues el potasio, el requerimiento de potasio como veíamos en la tabla previa, para un bebé de 7 kilos serían aproximadamente 2 equivalentes por kilo. Entonces, aquí es importante saber que 1 mililitro de KCl, aquí en cada hospital tienen diferentes presentaciones, los invito a conocer, ¿verdad? La ámpula de KCl de su hospital, ver cuántos miliequivalentes de potasio tiene y ver si está orinando el paciente. Por ejemplo, en mi hospital tenemos de 1 mililitro con 2.000 equivalentes. Entonces, aquí vamos a hacer el cálculo. Si el paciente pesa 7 kilos, ¿ok? Y requiere 2.000 equivalentes por kilo, entonces son 7 por 2, ¿ok? Entonces son 14 equivalentes al día. Entonces aquí vamos a hacer una regla de 3. Si 1 mililitro trae 2.000 equivalentes y yo le voy a dar 14.000 equivalentes, entonces es 14 por 1 entre 2. Le vamos a dar 7 mililitros al día, pero como sabemos que es un plan para cada 8 horas, lo dividimos entre 3, por eso le estamos dando 2.3 mililitros en cada turno de potasio, ¿ok? Entonces, por eso les comento que es muy importante desde que llega el paciente evaluar la química sanguínea y los electrolitos completos para ver si no trae una falla renal ya aguda, y pues que nos obligue a dejarlo sin potasio en el plan de soluciones, o saber cómo están los electrolitos para ver si es necesario pues hacer una corrección un poquito más alta de potasio en el plan de soluciones, es decir, no con 2.000 equivalentes, a lo mejor con 4.000 equivalentes, o si hay si incluso a veces dejarlo sin potasio en el plan de soluciones. También vamos a poner en nuestra indicación vigilar la uresis, un control estricto de líquidos, vigilar la glicemia por turno y vigilar los electrolitos pues de control, ¿verdad? Tomar un control a las 8 horas. Ese fue cuando pesa menos de 10 kilos. Cuando pesa más de 10 kilos, yo sí más le recomiendo usar la superficie corporal. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un paciente con 27 kilos. Aquí vamos a hacerlo por medio de la fórmula que ya les había dicho previamente, que es peso por 4 más 7 entre peso más 90. Entonces nos da la superficie corporal, que es 0.98. Eso lo vamos a multiplicar por 1.500 si el paciente viene hidratado, o por 1.800 si el paciente viene más deshidratado. Y aquí nos da, por ejemplo, el paciente con 1.800, 1.770 mililitros en 24 horas. O si está hidratado, con 1.475 mililitros, ¿ok? Entonces, vamos a poner nuestra indicación. Prolive para 8 horas, entre paréntesis, 1.475 mililitros, que son lo que vamos a dar al día. Aquí también se pueden hacer de la forma de 2 a 1, como ya les había dicho anteriormente, es decir, los 1.475 entre 3, porque son 3 turnos, entre 3 por 2, es decir, 2 tercios de solución glucosada, 330 mililitros de solución glucosada al 5 y 160 mililitros de solución fisiológica al 0.9. Aquí la uresis, bueno, el KCl, perdón, es previa uresis, como ya les había dicho, y aquí cuando ya pesa más de 10 kilos, el aporte del potasio, de los electrolitos, se da por metro cuadrado, no se da por kilos, como habíamos visto en el paciente de 7 kilos. Aquí se da por metro cuadrado, entonces, aquí le vamos a dar 20 mil equivalentes por metro cuadrado. Entonces son 20 mil equivalentes por punto 98. Nosotros necesitamos 19.6 mil equivalentes al día, ¿ok? Entonces, recordemos que 1 mililitro de potasio trae 2.000 equivalentes. Entonces hacemos una regla de 3. ¿A cuántos mililitros necesitamos para 19.6 mil equivalentes? Y necesitamos 9.8 mililitros al día. Entre 3, porque son 3 turnos, necesitamos 3.2 mililitros cada 8 horas, ¿ok? Entonces, nada más hay que hacer como que esa diferenciación,
que por los kilos es, el potasio se otorga de 2 a 3 equivalentes por kilo y por superficie corporal, como en este paciente, se otorga de 20 a 30 equivalentes por superficie corporal, ¿sale? También, bueno, esa es una forma. La segunda forma, un poquito más fácil, es pacientes de más de 10 kilos se pudiera poner solución mixta, simplemente solución mixta, es decir, los 1475 entre 3 nos sale 491 mililitros. Podríamos poner solución mixta, 500 mililitros para 8 horas. Y así ya sabemos que se está hidratando el paciente. Muy bien. Bueno, es muy importante evaluar si hay alguna pérdida, ¿verdad? Extra de líquido, si el paciente pues tiene una pérdida por vómito, por diarrea, cuantificar cuánto volumen se está perdiendo, además de los líquidos basales que ya les había dicho previamente. Los anteriores son los líquidos basales. Las pérdidas insensibles, o sea, las pérdidas de vómito, diarrea, las vamos a ir evaluando con el control de líquidos. Con el control de líquidos vamos a evaluar si hay balances hídricos negativos que ameriten, pues, a lo mejor carga de cristaloide o dejarle el plan de líquidos altos a 1800 por metro cuadrado al día. Entonces, evaluamos primero los requerimientos basales, si trae alguna pérdida insensible, para así evaluar en 24 horas cómo está nuestro paciente. También es importante evaluar dentro de los electrolitos el sodio. En el sodio es muy común que en la pues, deshidratación, ¿verdad? Por pérdida al tercer espacio haya hiponatremias. Hay que evaluar si es una hiponatremia real o no. En caso de ser real, se debe realizar la siguiente corrección de sodio con esta fórmula, que es sodio ideal menos el sodio real por peso por punto 6. ¿Por qué por punto 6? Porque el punto 6 es el agua que hay en nuestro cuerpo. Entonces, esa es una constante, es punto 6. Por decir, nuestro paciente, vamos a poner pues un paciente ficticio, que supongamos que el paciente trae 128 mil equivalentes, que es el que está aquí. Con este aporte de 128 tenemos que corregirlo porque está por debajo de nuestro valor normal, que es de 135. Entonces hacemos la resta, 135 menos 128, lo multiplicamos por el peso y lo multiplicamos por punto 6. Entonces tenemos un déficit de sodio de 29.4 mil equivalentes y hay que corregirlo esto en 24 horas. Esto es una corrección de una hiponatremia real, pero es paulatino. No se hacen los cambios repentinos y no se corrigen más de 10 mil equivalentes de sodio al día. Eso es muy importante porque después podemos ocasionar lesión cerebral. En las primeras 8 horas hay que corregir la mitad de ese sodio y a las 8 horas terminado el PAP pedimos electrolitos. En las siguientes 16 horas corregimos la otra segunda mitad. Aquí vamos a tener el ejemplo. Ok, ya tenemos entonces el paciente, pusimos nuestra pues rol de base primero, que ese es muy importante, y tenemos que vamos a poner el déficit de sodio. Entonces, este paciente traía un sodio de 128 con un déficit de sodio de 29.4 mil equivalentes. Entonces, la corrección de sodio se va a hacer de la siguiente forma. 100 mililitros de solución fisiológica al 0.9% trae 15.4 mil equivalentes de sodio, ¿ok? Entonces, nosotros habíamos dicho que la mitad del déficit de sodio se pasa en las primeras 8 horas. Entonces, 29.4 entre 2, es decir, 14.7 mil equivalentes. ¿Cuántos mililitros necesito de solución fisiológica para corregir las primeras 8 horas? Se multiplican por 100 y se dividen entre 15.4.
Entonces tenemos que en las primeras 8 horas vamos a corregir 95 mililitros, ¿ok? Y recuerden, terminando ese plan, tomamos laboratorios. Muy bien. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al comité que organizó por la invitación. To do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. I control you, don't